Hola, somos el grupo de León Rodríguez, Kim Maceratesi, Ortiz Latuada, Palacios Rey y Bello Medina. Y nos tocó hacer para el proyecto de química aminoácidos, por lo que decidimos esquematizar un hexapéptido y en este video vamos a explicar de qué se trata. Una proteína es una molécula que está formada por una cadena de aminoácidos. Los aminoácidos tienen la característica de tener un grupo amino, que es NH2, y un ácido carboxílico, que es CO2H. A su vez, el carbono adyacente al ácido carboxílico se lo llama carbono alfa, y si ese carbono alfa está directamente unido al nitrógeno del grupo amino, entonces a eso lo vamos a llamar un aminoácido natural, y son los que nos van a interesar porque son los únicos que tienen interés biológico y por lo tanto pueden formar proteínas. A su vez, ese carbono alfa está unido a un hidrógeno y a una cadena lateral R que podía variar, puede ser polar, puede ser apolar, y es por eso que tenemos muchos tipos de aminoácidos y su combinación van a dar muchas proteínas. Dado que los aminoácidos se diferencian entre sí por su cadena lateral, es posible clasificarlos partiendo de cuál sea la cadena lateral que posean. De esta forma podemos distinguir entre aminoácidos alifáticos, que tienen una cadena hidrocarbonada como cadena lateral, los aromáticos, que tienen estructura aromática, los azufrados, que tienen un grupo SH o S, los hidroxilados, que poseen uno o varios grupos OH, los básicos, que tienen como cadena lateral un grupo amino NH, y los ácidos, que tienen grupos carboxilos CO2H. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar todo esto de la teoría que venimos viendo en la maqueta. Nuestra maqueta comienza acá. Este sería el primer aminoácido y este el primer carbono de ese primer aminoácido, que tiene su ácido carboxílico, pero que está incompleto, como vemos. Solamente tenemos un enlace, una unión al oxígeno, que este enlace es un doble enlace. Y tenemos después el OH, el grupo hidroxilo, que no está. Y ahora vamos a explicar por qué. Pero tenemos que entender que esta estructura sigue y esto a su vez está unido con otro aminoácido. El aminoácido sigue con este carbono, que es el carbono alfa, que tiene su correspondiente hidrógeno y su grupo R, la cadena lateral, que puede cambiar, puede variar. Y después tenemos el grupo amino, que el grupo amino nosotros sabemos que es NH2. Y acá solamente tenemos un H. El otro H no lo tenemos. ¿Por qué? Este grupo, el H, el hidrógeno que está unido al nitrógeno, se une con el grupo hidroxilo del próximo aminoácido, que acá empezaría el otro aminoácido, y forma agua. Y entonces el nitrógeno queda directamente unido a el carbono del siguiente aminoácido. Por lo tanto, acá comenzaría un segundo aminoácido que está unido por un enlace particular que después explicaremos, se llama enlace peptídico. Acá se vuelve a repetir la estructura. Este es el primer carbono que está unido únicamente al oxígeno, porque el OH se unió al hidrógeno del nitrógeno. Y después tenemos acá el carbono alfa, con su correspondiente hidrógeno y el R, que es la cadena lateral que cambia. Acá tenemos nuevamente el grupo amino, que era NH2, pero que el H se unió al OH de este carbono, formando agua. Entonces queda directamente unido el nitrógeno con este carbono. Acá vemos el doble enlace con el oxígeno, que en realidad está en todos estos carbonos alfa, este primer carbono, pero que solamente está representado en esta parte de la maqueta. Después nuevamente se une con el carbono alfa, con su H y su grupo, su cadena lateral, y está unido a su grupo amino, que tiene su hidrógeno. Este grupo amino después está unido nuevamente por un enlace peptídico con el siguiente aminoácido, que comienza acá. Este es el primer carbono de este aminoácido, que tiene un doble enlace con su oxígeno. Después tenemos el carbono alfa, que el carbono alfa tiene su H y su cadena lateral. Y después este carbono alfa se vuelve a unir con su grupo amino, y acá terminaría este aminoácido.
pero se vuelve a unir con otro por un enlace peptídico. Acá estaría el primer carbono de ese aminoácido. El segundo sería este, que es el carbono alfa, nuevamente unido al hidrógeno y a la cadena lateral, y su grupo amino que está en esta parte, que se une al último aminoácido que representamos en la maqueta, que por enlace peptídico, este es el primer carbono de ese aminoácido, su carbono alfa y su grupo amino. Bueno, ya habíamos visto cómo era que los aminoácidos se unían entre sí con un enlace que se llamaba enlace peptídico. Ahora vamos a profundizar un poco más acerca de ese enlace. Habíamos visto en la maqueta que el enlace peptídico lo podíamos ver acá. Vemos cómo este es el grupo amino de este aminoácido y este el grupo carboxilo del siguiente aminoácido. ¿Qué ocurrió? El nitrógeno originalmente estaba unido a dos hidrógenos, pero este carbono, que sería el carbono del siguiente aminoácido, estaba unido a un oxígeno y a un OH. Ese OH se unió con el hidrógeno que estaba unido originalmente a este nitrógeno, formando agua. Ahí tenemos una reacción de condensación, y entonces queda unido directamente el nitrógeno con este carbono, en donde acá vemos un grupo amida. Entonces, los aminoácidos se unen entre sí y a la cadena lineal de aminoácidos lo vamos a llamar péptido, por el enlace peptídico. Particularmente, si tenemos dos aminoácidos, vamos a llamar a ese péptido dipéptido por tener dos aminoácidos. Si tienes tres aminoácidos, tripéptido, y así sucesivamente, hasta que si es mayor el número de aminoácidos que 10, lo vamos a llamar un polipéptido. En este caso, tenemos una maqueta, un hexapéptido. Con lo que explicamos hasta ahora, las proteínas son entonces biopolímeros que resultan de la unión peptídica entre aminoácidos. Pero recién vamos a llamar proteínas cuando su masa molar supere los 10.000 gramos por mol. Las proteínas se encuentran en todos los seres vivos y las podemos encontrar desde tanto en la sangre como en los músculos o en hormonas proteicas como son por ejemplo la insulina. La organización de una proteína está definida en 4 niveles estructurales. Se llaman estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Cada una de estas estructuras nos dice algo sobre la disposición de la estructura anterior, es decir, no puede existir estructura secundaria sin que exista la primaria y así. Vamos a explicar ahora cada una. En la síntesis de la proteína, lo primero que vamos a formar o ver formado es la estructura primaria, que es la secuencia de los aminoácidos, que están únicamente unidos por los enlaces peptídicos. Dependiendo cuáles sean los aminoácidos que se unan, la proteína que finalmente vamos a obtener. Después de la estructura primaria, el polipéptido adquiere una organización espacial, a la que vamos a llamar estructura secundaria. En esta estructura secundaria, lo que vemos, acá en la maqueta lo podemos esquematizar mejor, es que hay una unión entre el oxígeno, que está unido por doble enlace al carbono, que sería el primer carbono de un aminoácido, con el único hidrógeno que quedó unido al nitrógeno. Y de esta forma, esto es logrado debido a la capacidad de giro, ¿no?, que tienen los enlaces, y hay dos tipos de formas que podemos percibir en la estructura secundaria. Bien, el polipéptido puede adquirir una forma de alfa hélice, que es lo que está simulado acá, que un alfa hélice sería cuando vemos una disposición de hélice del polipéptido, o si no, puede bien tener una disposición de beta laminar, que es cuando el polipéptido adquiere una disposición de zigzag. Después de la estructura secundaria, el polipéptido vuelve a organizarse espacialmente, y esto es debido a las interacciones que pueden mantener las cadenas laterales de los aminoácidos. Como habíamos dicho que estas cadenas laterales podían ser varias, las interacciones no siempre van a ser las mismas, y podemos distinguir por lo menos 4. En caso de que sean aminoácidos azufrados, vamos a tener interacción entre S, y en ese caso lo vamos a llamar un puente disulfúrico, y es un caso de enlace covalente. Después puede interactuar un hidrógeno con un oxígeno, y en ese caso vamos a tener un puente de hidrógeno. Puede ser también un puente eléctrico, que es una interacción con cargas, o una interacción hidrofóbica.
Después de que quedó conformada la estructura terciaria de un polipéptido, las estructuras terciarias pueden interactuar entre sí de diferentes proteínas o polipéptidos. Y esto es gracias a las uniones bastante débiles entre, de vuelta, las cadenas laterales que unen las estructuras terciarias. Y ahí se forma la estructura cuaternaria. En las estructuras cuaternarias, cada una de las cadenas polipeptídicas lo vamos a llamar protómeros. Y el número puede variar de protómeros. Un ejemplo sería la hemoglobina, donde el número de protómeros es 4. Si se perdiera la configuración espacial característica, estaríamos ante un caso de desnaturalización proteica, en donde los enlaces se ven afectados y se puede pasar de una estructura terciaria hasta una estructura primaria. En este caso se pierde tanto la configuración espacial como la función biológica. Y los factores que pueden provocar la desnaturalización son, por ejemplo, variaciones del pH, variaciones de presión o de temperatura.